Volvamos a las ventajas de la comunicación vertical. Promueve la armonía. La comunicación ascendente crea un ambiente agradable en la organización, lo que conduce a una pacífica y armoniosa relación entre subordinados y superiores. La toma de decisiones. Los ejecutivos de nivel necesitan mucha información antes de tomar una decisión sobre un tema en particular. Los subordinados proporcionan esta información mediante la ayuda de la comunicación ascendente. Desarrollo de ideas creativas e innovadoras. La comunicación ascendente facilita el flujo de sugerencias constructivas y opiniones sobre cuestiones relacionadas con el trabajo de la organización. Problemas que pueden surgir sobre la marcha de la actividad, en las cuales se elevan a los superiores y se realizan situaciones para ese momento una respuesta inmediata. Facilita las decisiones colectivas. Debido a que la comunicación ascendente es participativa por naturaleza, esta comunicación permite a los empleados transmitir su feeling, es decir, la sensación, sugerencias constructivas y opiniones sobre los trabajos durante el proceso de la toma de decisiones. Pasemos a hablar las desventajas o limitaciones de una comunicación vertical. Cambios de información. En la comunicación ascendente a los subordinados, puede que la información a los ejecutivos no puedan tomar una decisión con una determinada precisión. Hay una falta de voluntad. A veces los subordinados no envían la información a su superior, por lo que el sistema de comunicación puede verse interrumpido. Miedo a la ineficiencia. El principal problema de la comunicación ascendente es el miedo a los superiores. Generalmente los superiores hacen preguntas sobre los empleados y su eficiencia. Muchos empleados deben comunicarse, compartir sus ideas, sugerencias constructivas y opiniones con los superiores. La indisciplina, comúnmente llamada, algunas veces los empleados comunican directamente al superior, evitando el canal o cadena de mando adecuado. Así, la disciplina no se mantiene en forma apropiada. Bypass. En el proceso de comunicación ascendente, algunas veces los trabajadores se acercan directamente a la más alta autoridad con sus sugerencias, haciendo bypass a su jefe inmediato. Esto es perjudicial en cualquier organización. ¿Y cuál es la adulación? Con el fin de convencer a sus superiores, los subordinados pueden utilizar la adulación y de esta forma se oculta la realidad de los hechos y se provee información en forma incompleta, a los niveles superiores. Por otra parte, existe una desventaja que es la falta de iniciativa. Generalmente los subordinados son reacios a tomar decisiones para la comunicación ascendente por diferentes razones, es decir, problemas que surgen y no son elevados a sus superiores para que tomen conocimiento de las falencias que tienen esas actividades y la forma de llevar a cabo a una solución acorde, inmediata para todos. El riesgo de distorsión de los mensajes. Los subordinados voluntariamente distorsionan el mensaje porque tienen miedo de decir lo que ha sucedido realmente a sus jefes, ya que se podrían enfrentar a algunos inconvenientes. ¿Cuál es el retardo? Se trata de una importante limitación de la comunicación ascendente. Hay un largo y lento movimiento de información hacia la parte superior. Se encajonan los problemas, no se elevan por falta de tiempo, por falta de oportunidad, y son las consecuencias de que los superiores no tienen información al instante, en forma eficiente y efectiva, y se puede arrojar a decisiones mal tomadas. Negligencia del supervisor. Algunas veces los ejecutivos de alto nivel rechazan el flujo de comunicación ascendente y desatienden sugerencias constructivas y opiniones acerca de cuestiones relacionadas con el trabajo de la organización. Son falencias que en gran mayoría de los casos se incurre por falta de la posición que tiene el supervisor de ser un buen líder. Quiero aclararles que el líder sabe llevar las actividades en forma mancomunada con todas las personas que tiene a su cargo, con todos sus dependientes, pero sin quitarle protagonismo a las partes. Es decir,
Los superiores y los inferiores están interrelacionados entre sí. De allí es que hoy hablamos del feedback, es decir, la buena relación que hay en los canales inferiores hasta el nivel superior que se encuentran los jefes o dentro de la cadena de mando. Pasemos a hablar de lo que es la comunicación a través del canal horizontal. ¿A qué se refiere? Implica coordinar la información y permite que las personas que se hallan dentro del mismo nivel o rango de una organización puedan cooperar y colaborar en forma mancomunada. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación horizontal? Es informal y de buenas relaciones. Al tratarse de un sistema de comunicación, facilita el intercambio de las ideas. Existen conocimientos, pensamientos entre los diferentes compañeros del mismo nivel dentro de una organización y la relación que se mantiene durante la comunicación es en forma informal y casi cordial. La coordinación de actividades. Para conseguir los mejores resultados dentro de una organización, se deben desarrollar sistemas de comunicación interdepartamental o entre departamentos que permitan coordinar actividades. Y el mejor tipo de comunicación para facilitar esta es la comunicación horizontal. Veremos, por ejemplo, en una actividad que se desarrolla en la actividad manufacturera, por ejemplo, es decir, elaboración de ciertos productos. Un área se encarga de la elaboración del producto final, que sería el sector productivo. Otra área se encarga de la puesta en venta del producto, que sería el sector comercialización. Pero estas dos áreas no podrían funcionar si el sector compra de insumos, quien se encarga de abastecer los productos al sector producción, no estuviese activo en forma mancomunada, de manera que se produzca un flujo dentro del mismo área. Es decir, estas actividades se encuentran coordinadas. Comunicación departamental. Derivado del anterior, la comunicación horizontal también es el principal tipo de comunicación para conseguir una buena dentro de cada departamento. Si cada departamento tiene en cuenta sus actividades, volviendo a hablar del manual de misiones y funciones para las cuales se dedica cada departamento, tienen claro su postura y sus actividades dentro de su departamento, no existirían problemas. Fin de los malentendidos. Hay menos posibilidad de malentendidos en la comunicación horizontal entre empleados. Ustedes se preguntarán por qué. No es lo mismo tener que elevar un pedido de información o suministrar una información a un superior que hablar con el compañero de al lado, con el compañero con el que realizan las actividades en forma mancomunada y diaria. Por lo tanto, es útil para gestionar la mejora de la comprensión mutua y la buena toma de decisiones. Mitigar la burocracia. ¿Qué es burocrático? Es decir, tener que tomar ciertos pasos o recaudos para llegar a un fin. En la comunicación horizontal está casi obsoleta o fuera de lugar la burocracia, porque si ustedes realizan tareas, no van a elevar un escrito a su compañero que se encuentra al lado desarrollando la misma actividad, diciéndole que hay que hacer unas correcciones en forma detallada de determinado trabajo. De allí es que la burocracia no existe. Dinamiza el trabajo. Si se establece comunicación horizontal en una organización, de esa forma se incrementará el dinamismo entre los trabajadores, es decir, se agilizan las actividades. Actividades de grupo. Con este sistema de comunicación, los departamentos se conocen bien entre sí y pueden intercambiar ideas y crear grupos de trabajo y dirección que mejoran la productividad. Seguimos con los temas de las ventajas sobre la comunicación horizontal. La comunicación es rápida y hay solución de problemas. Es decir, que esta comunicación permite la transmisión rápida de mensajes y la resolución de los problemas complejos dentro de una organización. Vinculación con diferentes áreas del conocimiento. El intercambio de información entre empleados del mismo nivel permite descubrir fácilmente las diferentes áreas de conocimiento. Se evita también de esta forma la distorsión del mensaje. ¿Por qué? Porque en la comunicación horizontal, hablando de la falta de burocracia,
con la rapidez y eficacia en la que se consultan los problemas, se solucionan, llevada a cabo entre empleados del mismo nivel, se consigue que la información se llegue en forma directa, ya sea de un empleado o de un directivo a otro, el cual actúa como protector de la información de los mensajes. Bueno, ahora pasemos a hablar a lo que son las desventajas o limitaciones de una comunicación horizontal. Sabemos que además de las ventajas que tienen de tratar con los compañeros de al lado, de comunicarse en forma informal, que se solucionen en forma inmediata, que se realicen actividades en forma eficiente y eficaz, sin trabas, existen limitaciones que pueden perjudicar en gran medida, como ser sobrecarga de información. Dado que en la comunicación horizontal la información se filtra menos, muchas veces se tiene una gran cantidad de datos que deben ser ordenados y esto puede conducir a una sobrecarga. Es decir, sobrecarga de información se refiere cuando una persona tiene miles de datos, pero no los sabe depurar o no los sabe estructurar de manera tal de que no genere una complejidad en su análisis. Pérdida de tiempo. Derivado de la desventaja anterior, la necesidad de clasificación excesiva de datos puede provocar que se consuma demasiado tiempo útil y valioso. No es lo mismo tener una estructura de trabajo en la cual dentro de un área 5 personas desarrollan distintas actividades que dan un resultado final, que las 5 personas realicen la misma actividad en forma individual y no sea la suma de las partes. Problema posicional. Si tenemos un problema posicional en alguno de los departamentos, por tener personal que debería no estar allí, la comunicación horizontal podría provocar un fallo que puede llevar a que no se pueda cumplir un objetivo dentro de la organización. Falta de entendimiento. Si existe falta de comprensión de los empleados para la tarea a desarrollar, estamos en problemas y es muy probable que no se llegue al objetivo que es el éxito. Problemas del procedimiento, es decir, la forma de hacer. A veces la comunicación horizontal se ve interrumpida por un problema de procedimiento o de conocimiento en la actividad. Sobre especialización. Puede haber un problema de especialización cuando las organizaciones no tienen información dentro de un departamento, es decir, no está uniformado, causando dificultades en la comunicación. Por ejemplo, con los procedimientos o el vocabulario utilizado por los diferentes departamentos. Cuando esto ocurre, las organizaciones tienen dificultades para funcionar correctamente sin problemas. Si recuerdan, en la unidad anterior habíamos hablado de los distintos tipos de información. Información verbal, escrita o a través de gráficos y a través de planillas. En la unidad anterior les había explicado que si ustedes en forma constante realizan tareas de información diferentes entre sí, un mes realizan a través de un texto, otro mes realizan a través de una planilla, otro mes realizan a través de un gráfico, van a provocar una desorientación del lector de esa información. De allí es que es necesario que sea claro y precisa la actividad y la forma en que se va a realizar todas las actividades por departamento. ¿Para qué? Para que el lector de esa información se familiarice con esa tarea y sepa cómo realizarla, es decir, cómo interpretarla. Falta de motivación. La comunicación horizontal a menudo falla simplemente porque los miembros de la organización no están dispuestos a hacer el esfuerzo adicional que se requiere. Puede requerir contactar con personas en otras unidades de la empresa y los canales y redes de interacción pueden no estar en todos lados. A veces no conocemos a estas personas y la obligación de comunicación con ellas nos puede hacer sentir incómodo o llevarnos demasiado tiempo. Es decir, la falta de trato, la falta de conocimiento, la falta de improvisión. Ustedes están improvisando constantemente en sus actividades, pero muchas veces los miedos, la falta de intención, el desgano que tienen en ciertas actividades, provoca que se enlentezcan las actividades y no se realice la tarea que está encomendada. Rivalidad. La rivalidad dentro de la organización con comunicación horizontal
siempre se produce. Por ejemplo, cuando hay diferentes niveles de una organización que no cooperan entre sí. Un área está esperando un informe del área B. El área A no puede desarrollar otra tarea hasta que el área B no le suministre cierta información. ¿Qué hace? Se lentece la tarea, provocando distorsiones. Otra de las desventajas o limitaciones de la comunicación horizontal es hacer caso omiso de la comunicación vertical, es decir, de los superiores. En la comunicación horizontal hay empleados del mismo nivel que se ponen en contacto o intercambian información entre sí, es decir, están todos bajo la misma línea. Pero en la mayoría de los casos no informan a sus superiores, es decir, los problemas que ocurren en el mismo área no son elevados. Entonces, cuando hay falta de comunicación con los superiores, provoca estas distorsiones. Baja productividad. La comunicación horizontal a menudo falla simplemente porque los miembros de la organización no están dispuestos a hacer el esfuerzo adicional que requieren y desperdician su tiempo útil y valioso de sus superiores, lo cual no lleva a una baja productividad. Bueno, y para terminar esta unidad, el punto 1 de esta unidad, veremos este gráfico. Como ustedes verán, existe una interacción entre el emisor y el receptor. Hay dos personas que están sentadas, una persona está con su celular y la otra está conversando. Le hace una pregunta. Necesito tu consejo, por favor. Si ustedes verán, nace el mensaje, que es la fuente. Está el emisor, que es quien lo codifica. Luego está el receptor, quien es el decodificador, es el que desarma la información. Luego tenemos un código. El código sabemos que tiene sistemas de signos y símbolos. Tiene el mensaje tiene el contenido de la información. Esto se realiza a través de un canal. El canal es el medio o soporte. Tenemos una realidad percibida que es referente de acuerdo a la situación o contexto. La interferencia que se encuentra son las barreras de la comunicación. Como ustedes verán, una persona le dirige la conversación a la otra y la otra tiene en sus manos un celular. Es decir, esa es la interferencia. No hay un diálogo. Una persona está atendiendo a su celular y la otra está intentando conversar. ¿Cuál es la retroalimentación? Es el círculo que se produce en todos los elementos. Como ustedes observan, los elementos de la comunicación es un juego de fútbol, se realiza una jugada y cae un jugador. El árbitro toca el silbato y señala la cancha contraria. En este caso, por ejemplo, en este texto decimos, ¿quién es el emisor? El árbitro. ¿Quién es el receptor? Dentro de la cancha de fútbol, los jugadores. ¿Cuál es el mensaje? La falta. Un tiro libre hacia la otra cancha. ¿Cuál es el código? El sonido de silbato, gestos, lenguajes no verbales. ¿Cuál es el canal? El aire, la luz, el ambiente. Y el contexto es el campo de fútbol. Bueno, en la próxima clase vamos a tratar el tema de la unidad, el tema punto 2 de la unidad número 2.